amigos, muy buenos días a todos, un día más aquí, más que nada pendiente de empezar a ver noticias ya en la mañana de lo que ocurrió ayer en la tarde o tarde-noche en Cuba, y ya mañana pues intentaremos hablar del tema, de lo que ha ocurrido hasta ahora. No he tenido acceso a ninguna imagen de ningún tipo, espero tenerla por los medios digitales, ¿no? Tenerla en las próximas horas. Antes que nada decirles que aquella gente que quiere adquirir el número de lotería, que se está acercando ya la Navidad, el sorteo del 47.700, lo pueden encontrar en los lugares eso, en la isla, que son en la Orotava, en la BP del Trompo, en la gasolinera BP del Trompo, en el bar Salina del Puerto de la Cruz, justo al lado del ayuntamiento, en el gimnasio Bahía de mi amigo Lalo y en Deporte Salud en Santa Úrsula. Esos son los lugares donde pueden encontrar la lotería. Decirles también que ya empieza un proyecto, lo empieza el amigo José María, de un ciudadano cualquiera, de luchador, que no para de intentar pues sacar proyectos con la mayor humildad del mundo, y que ya está empezando las pruebas de OndaEspaña.es, o sea, donde de verdad se puede hablar libremente y no va a haber ningún tipo de censura, sino que se puede hablar y opinar lo que uno vive, lo que uno ve, y no tiene que estar buscando los términos, las palabras, y para que no te censuren como hace YouTube, donde no se puede hablar de temas. Hay temas que son tabú, los que hablan de la libertad de expresión. Hay temas que son tabú y que no se pueden tocar. Por lo tanto, felicitar al amigo José María, que ya ese proyecto está empezando a funcionar, están ya las emisiones en prueba de OndaEspaña.es. Pesado, como me quieran llamar, ¿no? José Loma sigue en la cárcel. Y yo sigo insistiendo. Ya explicarle ya quién es José Loma y lo que hizo, ya todos ustedes saben lo que ocurrió, ¿no? Pues este hombre 77, 78 años ya, casi seguro, pues sigue en prisión. Sigue tras las rejas, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Se dice sencillo, mientras que cada uno de nosotros dormimos tranquilamente en nuestras casas. Hay un hombre que de forma injusta está en la cárcel. Injusta. Decía que mañana, pues en el vídeo mañana posiblemente, pues intentaré comentar lo que ha ocurrido en Cuba, pero lo que ha ocurrido hasta ahora, que uno puede comentar, es algo surrealista, ¿no? Y lo digo de verdad, es surrealista, ¿no? Vivimos en este mundo que nos está embaucando, que nos está rodeando de tanta mentira, de tanta falsedad, de nunca hablar de la verdad, de lo importante, de la realidad, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y vemos cómo se ha movilizado toda la diplomacia y ministerios, ministro del Exterior, la diplomacia española, la europea, porque a unos mercenarios de la pluma, porque no son otra cosa, que son los de la agencia F, o sea, al servicio del psicópata Pedro Sánchez, al servicio pleno de él, pues han ido a Cuba y le han requisado las credenciales. Pues bueno, el problema de Estado que tenemos ahora no es que en Cuba muera la gente de hambre, que no tenga insulina, que en la prisión todo aquel que no piense como un cerdo castrista, pues va a la cárcel, que no hay ningún tipo de libertad, que es tanta la falta de libertad que hay, que los que salen de Cuba salen pues con neumáticos, con pateras, con fórmulas de acercarse a Miami, porque la costa no la tiene muy lejos, ¿no? Pero que esa libertad de tránsito pues no existe, ¿no? Tiene que ser invitado por alguien del extranjero. Imagínense ustedes qué tipo de dictadura. Y al gobierno español y a la comunidad europea, a la santa comunidad europea, la preocupación es que a unos tipos le hayan quitado las credenciales periodísticas. Es en verdad, o sea, nos hacen creer que lo importante no es la dictadura asesina narcotraficante cubana. No. Eso es una cosa, es que no tiene mucha importancia, porque como los cubanos deben ser todos unos bandidos, unos golfos, unos sinvergüenzas, para nosotros no nos tiene que importar a nosotros los cubanos, ¿no? En absoluto. Lo importante es que le han retirado la credencial a la agencia F. Vivimos en serio,
en una sociedad no enferma, enferma no, en una sociedad anestesiada, idiotizada y todos los calificativos que quieran ponerle ustedes, y una sociedad que no se le ve viso ni siquiera de reaccionar, ¿no? O sea, cómo cubren todos los medios de comunicación, cómo trata con dignidad al gobierno asesino cubano, cómo hablan del presidente de Cuba como si fuese un presidente electo, cómo hablan de la oposición como si fuesen unos delincuentes, con qué naturalidad, cómo quieren convertir en cosa normal que en el siglo que vivimos, con la mochila de más de 120 millones de muertos el comunismo. Vemos inclusive, ya no lo de Cuba, sino que en España salga el carapiedra de Garzón y salga en el Congreso del Partido Comunista que su secretario general, un tipo que estuvo en grupos terroristas narcotraficantes en Sudamérica, que es el tal Santiago, que conocido por guerrillero narcotraficante, hable con naturalidad, con la hoz y el martillo detrás. Imagínense ustedes que a mí se me ocurre poner ahora la esvástica aquí detrás. Pues bueno, Hitler en los manuales más duros que pueda haber contra Hitler, escritos inclusive por judíos, pues se habla de 8 millones de muertos. ¡Qué barbaridad! Ya uno es una barbaridad. No un millón, una persona es una barbaridad. Es una barbaridad, no, es algo que es impensable, ¿no? Que por pensar de una forma te maten, ¿no? Ya en este caso, que el nazismo, por ser de una raza, quieran exterminarla. Bárbaro, 8 millones. El comunismo lleva 120 millones de personas muertas. 120 millones de asesinatos. Y sale con la hoz y el martillo, con el signo del terror, con el signo donde han desaparecido a 120 millones de personas. Y naturalizamos eso. Le damos carácter normal a la hoz y el martillo. O el puño cerrado. El puño cerrado en los congresos del Partido Socialista, cantando el himno del asesino, la Internacional. Y lo vemos natural. Inviertan todo este asunto, ¿no? Mano arriba cantando un himno nazi. ¿Se imaginan ustedes lo que te puede ocurrir? Yo sí, la cárcel. Apología del nazismo. Penado, la cárcel te puede tocar. Pues vemos cómo los medios de comunicación normalizan al comunismo con una naturalidad, y a todos los que no piensan como ellos lo llaman ultraderecha. Ultraderecha. Y seguimos con los brazos cruzados, seguimos. ¿Qué legado vamos a dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos? O sea, a estos medios de comunicación, a estas basuras, a esas grandes empresas que se gastan millones de euros en publicidad. Yo me he negado rotundamente a comprar cualquier producto que se publicite en una televisión nacional. Me niego rotundamente. Me niego rotundamente. Son cómplices de mantener a estos golfos, a esta basura, a esta escoria humana. Hoy nos enteramos, hoy es 1 de la mañana, empiezo a mirar el móvil, noticias, y resulta ser que el marroquí que obligó a que un avión aterrizara de forma urgente en España, para después escaparse 24 de ellos, ya había sido detenido en el año 2020 y había amenazado a la policía que iba a violar a sus hijas. Es que claro, es que pueden pensar toda esta gente. Es que el pueblo español es un pueblo de imbéciles. Es que me dan de comer, es que me meten en hoteles, que me dan paga. Es que lo que tiene que... Es que no hay otra. No hay otra. Es tanto el grado de idiotez que hemos asumido los españoles, que a veces es difícil explicarlo. A mí me cuesta un montón explicarme a mí mismo un montón de veces cosas que he dado ya por sentado y que he dado por natural y por bueno. A veces digo, pero ¿cómo puedo ser tan imbécil? Me pego todo el día criticando todo esto y ya me he dado cuenta que estoy asumiendo un montón de cosas que tenía que luchar contra ellas y no asumirlas como normales, ¿no? En Tarifa,
un centro de Mena, lo incendian, lo queman. ¿En dónde lo ven? ¿En periódicos a nivel nacional? No lo ven. En periódicos locales, en periódicos digitales. Tienes que ir a buscar, tienes que ir en busca de la noticia. O sea, pervierten hasta lo que es el espíritu de la comunicación, que es comunicar la noticia. No, tienes que tú ir a buscarla porque ellos la ocultan, están delinquiendo. Ocultan la noticia. Vemos como normal ya que una ONG, o sea, una subvencionada, una que pagamos todos nosotros, catalana, se dedique en Valencia a ir por los negocios, por los locales comerciales, poniendo una pegatina porque te atienden en español y no te atienden exclusivamente en valenciano. Y no se produce el escándalo, ¿eh? O sea, te marcan como los judíos, como los nazis hacían los judíos. Los marcan con una estrella, esto te marcan con una pegatina. Que sepas que ese local hablan en español. Que debe ser un delito hablar en español en territorio español. Debe ser un delito, debe ser algo bárbaro, ¿no? Pero lo naturalizamos, o sea, hay gente que, hay valencianos, pero que yo he hablado con ellos, y dice, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso lo llevan haciendo un montón de tiempo. O en Cataluña. Cataluña llevan poniendo multas cuantiosas, cerrando negocios, porque rotulan en español. Porque ponen el cordero segoviano en un restaurante. Entonces, todas estas cosas, todas estas disparates, ¿no? Que soportamos un día y otro, no es producto de ahora, ¿no? Emigrantes. Nos damos cuenta que no tienen, ni siquiera la izquierda no tienen conciencia. Por eso yo los llamo psicópatas, porque no empatizan con nada. Empatizan con el dinero, que es lo único. Coinciden con el PP, que también empatiza con el dinero. Pero vemos cómo invierte inclusive en la prueba, ¿no? O sea, ahora han aparecido, por desgracia, y es una tragedia, sin la menor duda. Ayer, de 300 y pico emigrantes, sigue la invasión diaria, todos los días. Aparecen una patera con 8 muertos que llevaba a la deriva 10 días. Mire, ese salió de las costas africanas sin pagar el canon, sin pagar al traficante de seres humanos. Esos que se metieron, esos son los tipos que se metieron, que no tienen dinero para pagar a los traficantes de seres humanos, después recogidos para cubrir su labor por las ONG españolas. Esos son el efecto llamada que les obliga a esta gente a tirarse al mar y no poder pagar el canon de 3.000 o 4.000 euros, que son a la inmensa mayoría de pateras que las llevan los barcos nodriza hasta las 13 millas Canarias, y en la conciencia de aquellos que están todo el día con la boca llena defendiendo a los inmigrantes, estos de Vox que están en contra de los inmigrantes, no se sienten culpables de que esa gente que no ha podido pagar el canon al traficante de seres humanos se hayan... Porque es lo que se tarda en venir de la costa africana a Canarias. A Canarias no se puede venir una patera y que vengas haciéndote selfie y con el móvil. ¿Por qué no? Porque no van a llevar una central eléctrica para estar cargando móvil, o bien vestido y sin estar ni fisco mojado. Claro que no. A Canarias, cuando se llega de la costa africana a tocar cualquier isla Canarias, son días y días, y más en esos barcos, días y días de navegación con una cantidad de combustible dentro del barco importantísima. Ese es el que ha venido solo, y ese es el que ha tenido la desgracia, porque lo hemos llamado con nuestro gobierno, y la izquierda infecta, asquerosa, los han llamado: vengan al paraíso, vengan aquí, que van a tener alojo, van a tener comida, van a tener móvil, van a tener paguita. Pero ellos no, ellos invierten. Estos que mueren en el mar cruzando el Atlántico, sí, por desgracia, por ustedes,
que los llaman y que hacen publicidad y que no pueden pagar el canon, porque si esos 8 que murieron pudiesen haber pagado el canon de 3.000, 3.500 euros, que es lo que pagan para que sean llevados hasta las 13 millas y avisados a las costeras para que vayan a buscarlo, esos que no pueden pagar eso son los que fallecen y los que no resisten 10 días en la mar, botados, expuesto a tormentas, expuesto a corrientes, expuesto al sol, expuesto al frío de la noche. Esos son. Y eso es pura culpa de aquellos que los llaman y que les dice que vienen al paraíso. Pero claro, como les decía, esto no es una cosa de ahora, ¿no? Esto no es una cosa... Este ambiente que nos han hecho creer no es una cosa espontánea que de repente se le ha ocurrido al psicópata o al otro psicópata que le gusta visitar campos de cocaína como Zapatero, que se les ha ocurrido a ellos, porque estos son incapaces de poder pensar una trama así, porque estos son dos imbéciles, ¿no? Dos imbéciles egocéntricos que se adoran a sí mismos y son come mierdas porque no tienen otro calificativo, ¿no? Esto viene ya de lejos, ¿no? Estas técnicas de la izquierda vienen de lejos. Ayer estaba repasando Antonio Gramsci, ¿no? Ese italiano comunista, con las siglas del Partido Socialista, marxista, filósofo, que ya en 1937, ¿no? Ya decía, ¿no? Que no había que cometer los mismos errores que cometió el marxismo, ¿no? Que había que hacer las cosas de forma indiferente. Y lo que había es que cambiar a la sociedad. Y a la sociedad se le cambiaba infiltrándose en ella, en el tejido social. Eso lo decía Antonio Gramsci en 1936, 1935, creo que murió en 1937. Eso lo decía desde esa época. Entonces decía que había que infiltrarse, por ejemplo, en la iglesia. Impensable, ¿no? ¿Por qué en la iglesia? Porque la iglesia es el baluarte de la sociedad. Nuestra cultura es una cultura cristiana, en todos los aspectos. Pero nuestra cultura solamente española, que es la más importante, es la cultura europea, una cultura cristiana, una cultura que está basada en cuestiones de orden, ¿no? De conductas, de pautas naturales, no contranaturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Decía Antonio Gramsci. Pues infiltrarse en la iglesia y descomponer la iglesia. Convertir la iglesia, por ejemplo, en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ser la iglesia universal, y así se los indicó a sus apóstoles, que predicaran el evangelio en todo el mundo. Pues esa iglesia la descompone y pueden haber obispos como los catalanes, que odian tanto ser universal y se vuelven encantonistas, o sea, se vuelven en paletos de pueblo, en pensar porque nacen en un territorio, son más listos, más cultos, más preparados, inclusive más guapos. Esa es la técnica. Mi filtro en la iglesia que ha costado años y sacrificio, pero le ha dado resultado. La iglesia está descompuesta. La iglesia no va a perecer por descontado. La iglesia es obra de Dios. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, la idea tiene toda de perder. Pero el proceso que vemos de la iglesia es un proceso de descomposición. A los que no tienen fe, sin duda alguna, estos síntomas, lo único que pueden llegar a la conclusión es que se va a morir, que se va a pudrir, que va a desaparecer del planeta de la iglesia. A los que somos creyentes y sabemos que es obra de Dios, sabemos que al final vencerá. No sé cuándo, no sé si lo veré, pero que al final vencerá. Pero mientras han infiltrado al marxismo en la iglesia, han infiltrado al paletismo en la iglesia, a creerse unos tipos, como vemos los obispos catalanes, o los vascos, organizar en sus sacristías a ETA. O nos olvidamos de ese tiempo. O nos olvidamos que
los entierros a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, cuando el grupo de narcotraficantes etarras los asesinaba, se hacían entierros a escondidas, porque los curas no querían hacer ni siquiera eso, ni pedir por su alma después de ser asesinado. ¿Le parece a usted esto locura, no? Pero es un hecho que ha estado ahí, que está real, ¿no? Otra de las cosas que decía Antonio Grassi, decía, tenemos que infiltrarnos en la sociedad educativa, porque educando a los niños, convertiremos a esos niños en la sociedad que queremos nosotros. O sea, en la sociedad borreguil, en la sociedad de la miseria, y dependerán de nosotros, decía Antonio Grassi, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Cómo la educación, se han infiltrado en la educación, y vemos cómo en lugares de España, ya no solamente Cataluña y Vascongadas, Galicia, con un gobierno del PP hace 150.000 años, Valencia, la Comunidad Valenciana, vemos cómo en esos lugares se adoctrina a los niños. Vemos como en Cataluña, en Vascongada, en Galicia, en Valencia, desde pequeñitos se adoctrina a los niños. Siguen el legado de Antonio Grassi, ¿no? Y al final Antonio Grassi decía, lo que tenemos que hacer es, en los lugares que no podemos infiltrarnos, porque está la gente que se opone a ello, la gente preparada, la resistencia, tenemos que ridiculizarlo. Es lo que están haciendo ahora. Si tú dices algo en contra del pinchazo, te llaman bebelejía, terraplanista, te dicen de todo, o sea, intentan ridiculizarte, desprestigiarte tu argumento. Si tú eres mujer y eres votante de Vox, te sale una petarda ya con pérdida de orina, que no ha sido una actriz, sino una mierda, pinchada en un palo, diciendo que no entiende cómo una mujer puede votar a Vox. Ridiculizan a la familia. Cuando no puede introducirse en la familia, hay que destruirla. La familia, el padre, la madre, sus hijos. Pues tengo que convertir otro tipo de familia y dar el carácter, como decía la señora Ayuso, Agustina Aragón, para los peperos y para muchos de Vox, que le votaron en Madrid. Que cree no en la libertad de que un hombre o una mujer pueda hacer en su vida privada lo que quiera, faltaría más. No, cree en matrimonio, o sea, el término que fue hecho para la pareja de un hombre y una mujer, ella también lo cree que es matrimonio en pareja del mismo sexo, que por lo tanto tienen derecho a la adopción de niños. Entonces, tienes que meterte. ¿Y cómo destruyo la familia natural? La familia de un hombre y mujer. La destruyo formando otro tipo de familia. Empezaron por la familia entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y ahora hay, pues no sé si son 150 tipos, no ve, porque ya, vamos, hasta hay gente que se creen lagartos, se creen conejos, se creen jirafas, se creen, y lo tendrías que, y lo admite porque la ley te obliga a admitirlo. Así destruyo la familia, ridiculizo a la familia normal, a la familia de toda la historia, a la familia desde el primer momento de que se creó el mundo. La destruyo, la ridiculizo. Y dentro de 20 o 30 años, si esto no cambia, verán como especímenes raros a la unión entre un hombre y una mujer. Y lo vamos a naturalizar, como estamos naturalizando ahora tantas cosas, ¿no? Entonces,
porque todo el mundo dice, claro, si esto se produce y está escrito, había una ruta a seguir. ¿Qué se puede hacer? Por combatirlo. Y combatirlo sin rubor. Y combatirlo sin sentido de la culpabilidad. Y sobre todo combatirlo sin el sentido del ridículo, ¿no? De pensar que cuando estamos defendiendo nuestros principios cristianos, que estamos porque eso lo decía Antonio Graci, hay que ridiculizar las tradiciones. Es otra cosa, esencial. Él decía, el último paso es ridiculizar las tradiciones. O sea, que tú no tengas ningún vínculo con tus antepasados. Porque tus antepasados, decía este cafre cabrón que estará pudriéndose en el fuego del infierno, si tú tienes algún vínculo, alguna empatía con tus padres, con tus abuelos, con tus tatarabuelos, te ves obligado a seguirlo. Y eso para él es malo. Eso para él es terrible, las tradiciones. Entonces hay que acabar con las tradiciones. Y se está acabando con las tradiciones. ¿Cómo? Pues lo estamos viendo. Yo, en mi pueblo, es uno de los lugares donde se celebra a nivel nacional la mayor manifestación de fervor a la Virgen del Carmen. Se reúnen en un muellito pequeñito, 30.000, 40.000 personas. Se le embarca a la Virgen del Carmen, se le da un paseo marítimo precioso, es en el puerto de la Cruz. Y eso que era pura solemnidad, puro respeto, puro... Los pescadores, que es lo que la cargaban, iban vestidos con un traje que se compraban, que le duraba toda su vida, con un traje y corbata, para cargar a la Virgen del Carmen. Pues, ¿en qué han convertido la tradición, el fervor a la Virgen del Carmen? En una fiesta de alcohol, en una fiesta de droga, en una fiesta de borrachera, en una fiesta de estar medio desnudo, tirándose al agua y mojando el manto de la... Se ha convertido en eso. Eso es lo que quieren, pero eso no ocurre solamente en mi tierra. En Andalucía, que yo muchas veces digo que no se puede ser católico una semana, o sea, la Semana Santa, muchas veces te das cuenta que hay procesiones maravillosas que se hacen desde cientos de años, que eran procesiones en honor a nuestra Virgen, a Jesucristo. Es que cuando celebramos la Semana Santa, celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No celebramos un jolgorio, no. La muerte, o sea, Dios Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y si eso lo sacamos del contenido, de la verdad, de lo que el por qué se empezó a hacer, la convertimos en una traición absoluta a nuestras tradiciones. Pero ya lo hemos admitido como bueno. Yo me voy a ver la Virgen del Carmen embarcarla, a ver borracheras por todos los lados. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No avergonzarnos de cada uno como pueda y como crea, seguramente mucho mejor que yo, de aprovechar en cualquier momento con la familia, en cualquier momento con los amigos, en una comida, pues defender lo que creemos y no avergonzarnos y no tener sentido del ridículo, que es lo peor, porque a mí me ha ocurrido. A mí inclusive yo estoy hablando a ustedes temas de mi fe y de la fe de los españoles, de muchos españoles, y muchas veces estoy pensando cuántos de los que me están escuchando no están pensando que soy un curandinga, una rata de iglesia, un tipo que le comió el coco, el catolicismo. Yo a veces me lo planteo, ¿no? Lucho para poder defender mi fe y no avergonzarme de ella y hacer el testimonio de fe
todas las veces que pueda en mi vida. Sin la menor duda, soy el peor católico posiblemente que exista sobre la faz de la tierra. Yo soy de los que pienso a veces que yo no soy digno. Muchas veces lo pienso por mi soberbia, por mi genio, por todo lo que sea. No soy digno de tener visión de Dios nunca, ¿no? Y lo digo no de forma demagógica o de forma para quedar bien, ¿no? Lo digo sintiéndolo, ¿no? Lo digo sintiéndolo. Soy padre de 4 hijas y pienso que tenía que haber hecho mucho más cosas. Yo he hecho todo lo que he podido en mi vida por mis hijas y por mi mujer. Y mi mujer por mí y por sus hijas. Pero a veces piensa, pues más esfuerzo tenía que haber tenido. Y Dios me ha dado una suerte brutal, ¿no? Porque mientras no tengo ni un euro, ni una peseta, no tengo nada. Tengo la riqueza mayor del mundo. Tengo a la mujer más grande del mundo para mí, junto con mi madre. Y a mis 4 hijas, que Dios me ha dado la suerte de darme 4 diamantes. Que nunca he tenido un disgusto de volcarme el estómago por algo que han hecho mis hijas que no me ha gustado. Se me ha hecho por una enfermedad, porque se ha partido un brazo, pero por disgustos, por su comportamiento nunca. Y eso es suficiente para agradecerle a Dios todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y quizás también porque uno cada día ve más cercano la parte más dura de la vida, ¿no? Que es cuando uno ya empieza a cumplir años y por cuestión natural, cada día te queda menos años de vida, ¿no? Y cada día te queda menos tiempo para dar cuenta a ese arriba, ¿no? Cada día te das cuenta de darle cuenta al Todopoderoso, que cuando repase mi historial, soy capaz de decir que no sé si se pondrá rojo, ¿no? Porque sí, porque la vida te da palos por todos los lados, ¿no? Pero yo tengo ese consuelo, ese gran consuelo. No me voy a llevar nada, pero sí me voy a llevar el amor de mis hijas y el amor de mi mujer, que es lo más grande que me ha dado Dios. Perdonen por haber hablado de mi vida privada, pero a veces uno necesita también desahogarse un poco y transmitirla a muchos de ustedes que seguramente estarán en las mismas circunstancias que yo, que hay que tener fe, todos los días de nuestra vida, y que cuando tengamos esos bajones, esas dudas, acudamos al mejor amigo y se las contemos, acudamos a tu mujer, porque muchas veces el compartir el dolor con la gente que te quiere, muchas veces te hace bien. Repito, perdonen por esta paliza seguramente que les he dado y espero verlos mañana.